Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo aquí en mi casa en un nuevo remanso de Filosofía Viva, el último del año 2020, que ha sido el año donde se ha gestado este proyecto, que ahora en enero de 2021 empieza, pues digamos, a dar sus frutos. Os dejaré el web por aquí abajo por si lo queréis consultar, pero ya empezamos a dar formaciones, digamos, reglamentadas de alguna manera, ¿no? Cursos online, seminarios sobre todo. Daremos también en el futuro algunos cursos grabados, ¿no? Que podáis seguir una formación de filosofía viva completa. Pero también estamos planteando la posibilidad de dar clases particulares o itinerarios filosóficos personalizados para quien quiera abundar en algún tema que toque el autoconocimiento de alguna manera o algún tema de la filosofía universal en el que os podamos ayudar. Bien, como último remanso del año 2020, pues me apetecía hacer algo especial. Este remanso no es que hagamos un resumen de todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de este año 2020, pero sí que es un poco un colofón, ¿no? Un colofón de hacia dónde apunta, al menos mi forma de entender la filosofía, ¿no? La forma de verla y de sentirla más que de entenderla, porque cada vez tengo más claro que esto de la filosofía es una cuestión de sentir, evidentemente de ver claro, ¿no? Claridad, ¿no? Pero también de sentir, que esto es lo que hemos olvidado casi que desde el principio, es lo que nos han explicado que era la filosofía. No tenía mucho que ver con el sentir, sino muchas veces todo lo contrario, ¿no? Con el reprimir el sentir, ¿no? Y ser puramente intelectuales. En Filosofía Viva pretendo recuperar una visión de la filosofía, recuperar, o sea, no me la invento yo, una visión de la filosofía que tenga que ver con el sentir también. Vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Hoy me apetece cerrar el año 2020 con, como habéis visto en el título del remanso, actitud orgánica, ¿no? Con un poco la definición de lo que podría ser una filosofía del sentir, ¿no? No solo del pensar, sino del sentir. Esto lo iremos desarrollando mucho en los cursos, evidentemente, ¿no? Y en los seminarios online, pero también aquí en los remansos, ¿no? Que no vamos a dejar de hacer. Por lo tanto, os invito a que sigáis viendo el canal o eventualmente que visitéis la web para ver si os interesa alguna formación. Y vamos a ello. Lo he planteado como una gran diferencia entre dos conceptos que nos han marcado muchísimo, sobre todo el primero, y ahora veremos por qué, en la historia de nuestra civilización, y que son los conceptos de mecanismo y organismo. No quiero que parezca esto una oposición, y veremos por qué. Veremos por qué, porque uno está contenido dentro del otro. Lo que pasa es que no lo acabamos de ver ni de sentir así. Y esto es lo que me gustaría tratar en el día de hoy. Sabéis que en Filosofía Viva vamos mucho a la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es filosófica, es uno de los lemas, ¿no? De este proyecto. Esto se trata de que cada uno, de que cada una lo lleve a su vida, a ver cómo lo estás tú viviendo, ¿no? ¿Cómo vives tú esto del mecanismo y esto del organismo, ¿no? Esto que vamos a tocar aquí en este nuevo remanso. De eso se trata, ¿no? De ver cómo vivimos las realidades filosóficas, de ver cómo la filosofía está profundamente enraizada en lo que somos, aunque dadas algunas inercias culturales o algunas inercias civilizatorias o nuestro nivel de evolución como especie, no nos demos cuenta de ello, ¿no? Bien, vamos allá. Esta diferencia entre mecanismo y organismo la trataremos sobre todo en el seminario online de Ecosofía, que empieza a finales de enero de 2021. También os dejaré por aquí el enlace, por si a alguien le interesa, ¿no? Y abundaremos mucho en esta diferencia, pero creo que es bueno introducirla ya en un remanso precisamente por eso, ¿no? Porque eso es muy genérica, toca mucho la raíz de lo que somos, ¿no? ¿Qué es un mecanismo, no? Nuestra civilización es mecánica realmente. Nuestra civilización es mecánica, ¿pero por qué? Porque nuestra mente es mecánica. La mente es uno de los aspectos del desarrollo y de la evolución humana más maravillosos, ¿no? Más sorprendentes, más asombrosos, ¿no? Digamos.
Esto realmente no sé si es así o es que a la propia mente, a nuestra propia mente, así le parece, ¿no? Es probable que sea así, ¿no? Que a nuestra propia mente, a nuestra mente mecánica, como veremos ahora, le fascine muchísimo su forma de ser, ¿no? Su propio ser mecánico, su propio mecanismo, ¿no? Su propia forma de funcionar. Pero como veremos, la mente mecánica o el mecanismo está siempre, siempre en nuestro universo integrado dentro de algo que es mucho mayor, que lo acoge, que es vastísimo y que es un sistema de vínculos y relaciones que eso sí lo podemos llamar organismo, ¿vale? Con lo cual empezamos aquí con esta distinción. Ya os he dicho que no son opuestos, sino que lo mecánico está integrado dentro de lo orgánico. Ahora veremos cómo. Pero vamos a las definiciones, ¿no? A propiamente cómo definimos un mecanismo. Para empezar, podríamos decir que un mecanismo es una especie de ensamblaje de partes que previamente estaban separadas. Existen, de alguna manera, separadamente, pero por algún tipo de inteligencia que poseemos o que hemos desarrollado, tenemos esta capacidad de hacer un diseño mental previo, ensamblar algunas partes y obtener algún tipo de artilugio que nos haga la vida un poco más cómoda o que nos ayude a sobrevivir mejor. Esto es lo que básicamente entendemos por mecanismo, algo que funciona mecánicamente ya por sí solo una vez lo hemos construido, ¿no? Una vez hemos ensamblado esas piezas. Por lo tanto, podemos ver, y esto es importante, que el funcionamiento de un mecanismo va de fuera a dentro. Hay unas piezas que existen previamente y las podemos ensamblar, ¿no? Y construir ese interior, esa pieza, para que funcione por sí misma, ¿no? Claro, un mecanismo lo tenemos que hacer con previo diseño. No sé si recordáis en el último vídeo, al final, el de la ignorancia, el último vídeo de este canal de Filosofía Viva, decíamos que a un águila nadie le tiene que enseñar cómo batir, cómo utilizar sus alas, ¿no? Para su propia supervivencia. Bien, a los humanos a lo mejor sí que nos tienen que ayudar a caminar, pero no nos tienen que enseñar muchas otras cosas, ¿no? Porque eso ya es una inteligencia orgánica. La inteligencia mecánica requiere un previo teorizar, un previo ver, un previo idealizar o idear para que luego las piezas puedan ser ensambladas. Y con esto, pues, ¿qué obtenemos? ¿No? Pues desde lavadoras hasta calefactores, hasta aviones bombarderos, ¿no? O sea, asociamos un poco el mecanismo a lo que es lo que llamamos el progreso, que es tan constructor como destructor, como ya sabemos, ¿no? No hace falta abundar mucho en esto, ¿no? Ya estamos en un momento en que ya empieza a ser un poco banal y tal vez un poco estúpido relacionar el progreso siempre con lo bueno, ¿no? El progreso, evidentemente, tiene dos caras, ¿no? Es como un cuchillo, ¿no? Que puede servir para cortar o para matar, ¿no? Y esto ya es desde el principio de los tiempos. Tal vez haya que abundar todavía más un poquito en esto. No son solo los artilugios que nos ayudan a sobrevivir los que provienen de un diseño mecánico de la mente. Fijaros que el lenguaje que hablamos también es mecánico. ¿En qué sentido? En varios, ¿no? Pero el principal es, bueno, ¿qué es el lenguaje, no? Un sistema de letras. Las letras que son sonidos, grafías que no tienen sentido en sí mismas, que no representan nada, que no contienen nada dentro de sí mismas, ¿no? Se podría decir que no tienen interioridad o que no se relacionan entre sí mismas desde su propio interior, sino que las relacionamos desde el exterior. Juntándolas, ¿no? Juntando las piezas, obtenemos una palabra y, por lo tanto, un significado. Es decir, tiene el mismo sentido de ensamblaje, ¿no? Un ensamblaje que va de fuera a dentro. Es decir, juntamos unas letras, unas grafías. Esto nos dirían los cabalistas, por ejemplo, de la cábala judía, que las letras sí tienen sentido en sí mismas. Ok, perfecto, pero eso es un lenguaje sagrado. No estamos hablando de esto, estamos hablando del lenguaje comunicativo habitual y del que realmente hemos utilizado para construir la civilización, ¿vale? Otro día podemos hablar, si os apetece, de los lenguajes sagrados. Es que son muy diferentes y muy interesantes, ¿no? Pero nuestro lenguaje habitual está construido por signos o grafías que no tienen sentido en sí mismas y que las agrupamos para construir palabras y, por tanto, significados. Espero que esto se entienda. Es un poco abstracto, pero bueno, más o menos piececitas que juntamos para conseguir ciertos efectos que necesitamos para la supervivencia, en este caso la comunicación, ¿no?
Y sin embargo no es solo eso. Fijaros que desde el siglo XVII apareció algo que hoy en día ya le llamamos ciencia mecanicista, pero que hace unas décadas ni siquiera lo identificábamos así, lo identificábamos con la ciencia en sí misma, ¿no? Con la ciencia per se, que se diría en latín, ¿no? Con la ciencia como tal, ¿no? Hoy en día ya podemos identificar y diferenciar entre ciencia mecanicista y ciencia, podríamos llamarla así, organicista, de la cual ya hablaremos otro día. Pero la ciencia mecanicista, en general, ¿qué podemos decir de ella? Todos y todas, los de nuestras generaciones, los que estamos en vida más o menos ahora, excepto quizá los más jóvenes, hemos heredado la visión del universo que nos ha sido transmitida por la ciencia mecanicista y que se ha popularizado tanto que la tenemos como una visión normal y corriente, ¿no? Estamos aquí flotando en la nada, en una especie de sistema en el que flotan piedras volantes que se relacionan entre sí por una especie de leyes como son la inercia o la gravedad, pero poco más, ¿no? Todo con un sentido bastante lúgubre, ¿no? Con una visión un poco decadente o diría o pesimista de la naturaleza, ¿no? Esto realmente no nos tiene que sorprender, ¿no? Em, ya hablamos en otro vídeo sobre la ciencia mecanicista, pero no profundizamos en ella. Tampoco vamos a profundizar aquí, ¿no? Pero fijaros en un detalle, ¿no? La ciencia mecanicista, que es esta que hemos heredado, pretende establecer sus verdades partiendo de una observación puramente desinteresada, puramente analítica y racional. Pero es que eso no existe, realmente nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Y nos ha traído cosas estupendas y asombrosas la ciencia mecanicista. No es cuestión de dejarla a un lado, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es valorarla hasta donde tenemos que valorarla, ¿no? Pero sí que la ciencia mecanicista también se basa en la imaginación, como todo fenómeno humano. Es imposible que, al menos en nuestro nivel evolutivo, hagamos una distinción muy grande entre lo consciente y lo inconsciente. Es decir, lo inconsciente siempre se nos cuela ahí, en todo lo que hacemos, ¿no? Por tanto, incluso en los actos que nosotros consideramos más racionales, más voluntariosos, más analíticos o más desinteresados, que es como la ciencia mecanicista se considera a sí misma, reintroducimos subrepticiamente algunos elementos que son inconscientes y que suelen ser imaginativos, ¿no? Y muy subjetivos. Fijaros que esta imagen del universo como un lugar hostil y que nos han dejado, ¿no? Que nos han dejado aquí abandonados, ¿no? En el cual nos quedamos aterrorizados y solo nos queda luchar por nuestra supervivencia. Es una imagen que nos retrotrae bastante a algunas de las imágenes antiguas, arquetipos, viejos arquetipos que persisten en nuestra cultura de forma inconsciente del infierno. Ese lugar de tormentos, ¿no? Que en algunas tradiciones se ha representado así como un pozo de lava en el que flotan las almas de los condenados, pero que en otros lugares se ha representado como un desierto vacío, ¿no? Absolutamente hostil, oscuro y desolador, ¿no? Eso es el arquetipo que se ha colado en la descripción del universo que nos da la ciencia mecanicista, ¿no? Como un mecanismo que funciona por sí mismo sin alma, ¿no? Y en el cual estamos aquí insertos sin poder hacer gran cosa. El mundo del mecanismo, ¿no? Es un poquito, podríamos reconocernos, ¿no? En este mundo, pero no es solo eso, ¿no? Fijaros que también la vivencia interna que vivimos de nosotros mismos también está hecha desde un mecanismo, ¿no? Fijaros que mantenemos una lucha bastante importante entre nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras tristezas y la represión, ¿no? Los mecanismos de defensa y de represión que utilizamos para no vivir esas tristezas, para no reconocer esos miedos, para denigrar esos instintos como algo que no es bueno, ¿no? Y que debemos dejar allí apretujado, ¿no? Y bien sofocado para que no surja a la superficie, ¿no? Tenemos esta mentalidad, ¿no? Entonces establecemos mecanismos de defensa internos que nos hacen vivirnos a nosotros mismos también desde el mecanismo. Todo esto tiene un paradigma de fondo que yo diría que se podría entender como
el entendimiento situacional de la especie humana dentro del cosmos, ¿no? ¿Cómo nos situamos dentro del cosmos? Y es que tenemos un sistema de divisiones constantes, ¿no? Un mecanismo de divisiones constantes. ¿Qué divisiones tenemos? Bueno, el mundo en general lo dividimos entre sujetos y objetos, ¿no? Entre sujetos que piensan y actúan y valoran y objetos inertes. Pero también lo divido entre yo y el mundo, yo y los demás, nosotros y ellos, ¿no? En los conflictos sociales, nosotras y ellas es igual, ¿no? Conflictos de género también, nosotros y ellas o al revés. Y en general todo aquello que divide a la especie humana de la naturaleza, ¿no? Lo que tenemos los humanos no lo tiene el resto de la naturaleza porque nuestra inteligencia mecánica se considera la única inteligencia posible. Esto ahora veremos que realmente podremos afirmar ya, directamente ya afirmar que esto no es así, ¿no? Que es una ilusión nuestra. Pero vivimos así. No sé yo si os sentís reconocidos, reconocidas en este mundo que os he planteado, pero me parece a mí que sí, que la mayoría de personas nos sentimos así. Sentimos el mundo así, sentimos el cosmos y sentimos nuestras vidas de esta forma. ¿Qué podemos decir de esta visión mecánica de la vida, ¿no? Más allá de describirla, ¿no? No estamos condenándola, eso que quede claro, no es una condena, es un paso que hemos tenido que dar y es así, que así es como somos, al menos hasta ahora. No la condenemos ni tampoco la sobrevaloremos, ¿no? Porque el sobrevalorarla tal vez es lo que nos haya llevado al punto donde estamos ahora. Que ojo, no es tan malo el punto como veremos ahora. Pero sí que es cierto que el mecanismo de nuestra mente mecánica en realidad es una parte de algo más. Ella se considera, digamos, como la estrella, ¿no? La estrella de la creación, la estrella de la evolución. Pero en realidad es una parte de algo más amplio. Y la mente mecánica siempre tiene o quiere tener la ilusión de comandar la vida. La ilusión de estar por delante siempre, ¿no? De estar a la vanguardia, de estar al frente de las cosas, ¿no? De decidir, ¿no? Cuando en realidad no se acaba de dar cuenta de que ella misma, la propia mente mecánica, es un sistema de reacciones, es un sistema reactivo, más que decisivo o activo, ¿no? Por eso la diferencia entre reacción y acción es importante. Actitud orgánica viene de acción, ¿no? Del cómo haces una acción, desde dónde haces una acción. En cambio, la reacción es, bueno, pues eso, ¿no? O sea, ocurre algo y yo reacciono, me protejo de alguna manera, ¿no? ¿Con qué? Con mecanismos de defensa múltiples. La mente mecánica la podemos identificar más o menos con lo que se ha llamado el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? El hemisferio izquierdo del cerebro más o menos podríamos decir que funciona como una especie de una serie de cajoncitos. Cajoncitos donde vamos metiendo, cajoncitos que tienen cada uno un nombre y es ahí donde vamos metiendo todas nuestras experiencias, ¿no? Para clasificarlas. Tanto cuando juzgamos a una persona por cómo va vestida, como cuando la juzgamos por una opinión, sea política o no sea política, es igual, o como juzgamos el universo, ¿no? Todo lo vamos clasificando y estas clasificaciones o estos cajoncitos pues tienen un origen también cultural y civilizatorio, ¿no? Pero también tienen un origen biológico en el sentido de que es, como digo, un sistema de reacciones al hecho de que vivimos muy mal y de forma muy terrible y como especie el hecho de tener que sobrevivir en este planeta. Y esa vivencia tan terrible como especie, evidentemente la hemos heredado, ¿no? La hemos heredado y así lo vivimos en nuestro día a día. Fijaros que en una discusión de pareja lo que queremos es sobrevivir. Y mecánicamente, ¿no? O sea, cuando hay dos opiniones encontradas, ahí hay una lucha por la supervivencia, ¿no? Traspasada a algún otro ámbito cotidiano de la vida. Pero hay una lucha por la supervivencia y hay un sistema de reacciones. Unas reacciones reaccionan sobre otras. No hay realmente acciones positivas, ¿no? Pero es que esto también pasa en el sufrimiento interno de cada uno, ¿no? En la guerra interna que lleva cada uno y cada una. Pero también pasa en las guerras, que son las guerras, ¿no? Comerciales, políticas, religiosas, como les quieras llamar, ¿no? O sea, divisiones, completamente, ¿no? Todo el tiempo, divisiones, cajoncitos, hemisferio izquierdo.
De nuevo, no estamos aquí para denigrar al hemisferio izquierdo porque nos ha servido de muchas cosas, ¿no? No solo nos ha hecho tener higiene y tener la ropa limpia y que tengamos agua en casa, sino que también hemos podido desarrollar las matemáticas y hemos podido desarrollar muchas otras ciencias. Pero es verdad que siempre desde la ilusión de que la mente mecánica es la única inteligencia posible, ¿no? Cuando esto no es cierto. Sí que es cierto que las ilusiones duelen. Vivimos en una ilusión, vivimos en la ilusión de que la inteligencia humana puede ser la única. O vivimos en la ilusión de que esto que me ha ocurrido, ¿no? Esta persona que ha muerto, o esta persona que me ha abandonado, o este trabajo que he perdido, me condena, me desola, me deja solo, ¿no? Realmente esto duele. Vivimos en esa ilusión. Realmente podríamos empezar a tomar conciencia de que vivimos en un todo que nos acoge, que es vastísimo, ¿no? y que vivimos en un sistema de vínculos y relaciones que nos trasciende constantemente y que sigue acogiéndonos, pero nosotros no lo vivimos, no lo sentimos así. Por eso no nos damos cuenta de ello, ¿no? Preferimos pues victimizarnos, por ejemplo, ¿no? y decir, hostia, me ha pasado esto, ¿no? Esto duele muchísimo, ¿no? Realmente las ilusiones duelen, y por mucha filosofía que practiques, el dolor es dolor. El tema es si te haces sufrir más de lo que debes o aceptas el dolor como es, ¿no? Y ahora veremos de qué trata esto. El mecanismo, entonces, ¿no? Como mecanismo que va de fuera hacia adentro, ¿no? Tanto si reprimimos un miedo, como si reprimimos una población, como si fabricamos un artilugio, estamos yendo de fuera hacia adentro. ¿Qué es entonces el organismo, ¿no? Tanto si formamos una palabra, recordadlo, ¿no? También cuando formamos una palabra estamos yendo de fuera hacia adentro. Y ya lo hemos dicho, es tan útil como destructivo. No nos olvidemos de esto, ¿no? El mecanismo también es muy destructivo, aparte de ser útil. ¿Qué es el organismo entonces? No es, como hemos dicho, no es lo contrario. El organismo incluye y acoge al mecanismo. Lo que pasa es que el mecanismo no lo sabe, no se da cuenta. Esto es un poco, se parece a la historia de aquel personaje. Había un rey que tenía muchos territorios y escoge a uno de sus hombres de confianza para que vaya a gestionar o administrar los territorios de la frontera. Por lo tanto, lo convierte en virrey. Con el tiempo, después de largas guerras y un largo periodo de paz, este personaje, el virrey, se acaba él mismo vistiéndose con la túnica de rey, ¿no? Se acaba dándose la importancia, la misma importancia que tiene el rey, ¿no? Que todavía sigue ahí realmente, ¿no? Claro, esto nos habla un poquito de la soberbia de la mente mecánica que piensa que ya no tiene nada que ver con el organismo, ¿no? Del cual sigue dependiendo, ¿no? Seguimos dependiendo de todos los territorios de nuestro rey, pero nosotros nos hemos creído que este pequeñito pedazo de tierra ya es nuestro y aquí yo me puedo poner como rey o como reina, es igual. Claro, lógicamente depende del rey, pero él, el virrey, cree que no es así. Por lo tanto, sigue viviendo de una ilusión. Y así lo vivimos. También. No, así no lo vivimos, así lo hacemos. Pero no nos damos cuenta de que estamos viviendo de una ilusión. Y es que la mente mecánica no se da cuenta porque no puede verse a sí misma realmente. Esto es como lo que decía Alan Watts, que decía, usted no puede mirar sus propios ojos. Y es cierto, yo solo puedo ver mis ojos reflejados en un espejo, ¿no? Por lo tanto, no veo mis ojos, estoy viendo el reflejo de mis ojos, no estoy viéndolos. Porque no puedo mirar mis propios ojos, igual que tampoco puedo besar mis propios labios. Es imposible, ¿no? Siempre hay algo detrás que me sostiene, pero es algo que yo no acostumbro a poder ver y de lo cual normalmente no tengo conciencia. Esto pasa con todo en nuestra vida. Pero no nos damos cuenta, ¿no? La mente, entonces, al no querer darse cuenta, pues no ve que detrás de sí misma hay un substrato, ¿no? El substrato que la acoge y que realmente la posibilita. Claro, fijaros que a veces decimos, somos un organismo y ahí está el medio, ¿no? Ese no es el concepto o el sentimiento de organismo que buscamos aquí.
Esa es otra treta de la mente mecánica. Cuando distinguimos entre organismo y medio, estamos distinguiendo entre un adentro y un afuera. Por lo tanto, ya estamos haciendo una distinción, estamos poniendo barreras, estamos mecanizando la existencia, ¿vale? Estamos dividiéndola en partes que se relacionan de forma externa. Pero es verdad que para entendernos mejor, ya que nuestro lenguaje en general está hecho de forma mecánica, vamos a aceptar la idea del adentro y del afuera para definir un organismo. ¿Y cómo vamos a definir el organismo? Pues si definíamos al mecanismo como algo que va de fuera hacia adentro, definiremos el organismo como algo que va de dentro hacia afuera. Es decir, que tiene un desarrollo desde dentro hacia afuera, un crecimiento. Fijaros, esto es como una semilla. Dentro de una semilla ya están contenidas todas las etapas de su desarrollo. En aquello que se va a convertir, evidentemente, si no le ponemos si no la aplastamos, ¿no? Si no la aplastamos con una baldosa, como hacemos con muchos árboles de las ciudades, ¿no? Que pese a dejarlos crecer, ¿no? Les aplastamos la base, ¿no? Para que ahí no salga lo que no queremos que salga, ¿no? Pero es que una semilla es como un huevo. Es que una semilla es como un embrión. La semilla, el huevo, el embrión, todos ellos contienen ya el código de desarrollo que va a venir después. Todas las etapas del desarrollo de una planta o de un ave o de un cocodrilo o de un ser humano están contenidas ya dentro del embrión, en cuanto se forma el embrión. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Entre otras cosas, quiere decir que lo que llamamos despectivamente instinto es una especie de... No es una especie, es una inteligencia que no entendemos porque no queremos entender. Pero es una inteligencia. Lo hemos despreciado porque creíamos que nuestra inteligencia mecánica y civilizatoria es la única inteligencia. Pero realmente no es la única. Hay una gran inteligencia ahí fuera que no acabamos de entender y que podemos empezar ahora ya a descubrir. La filosofía y la ciencia de nuestra época apuntan en esa dirección. Este proyecto nace desde la convicción de que esa dirección ya existe y ya podemos ir hacia ahí. Evidentemente, queda muchísimo, ¿no? Pero está descubierta esa dirección. Pero hay más cosas, ¿no? Es lo más importante tal vez. Fijaros que dentro de cada semilla, aparte de estar contenidas las etapas del desarrollo, están contenidas, y lo digo así con todas las palabras, todas las vidas y todas las muertes de esa semilla. Aquí alguien podría decir, madre mía, ya nos ha entrado con un discurso de la reencarnación. Pues no, no es así. Tal vez lo entendamos como una metáfora, pero podríamos empezar a no entenderlo ya como una metáfora. Una semilla tiene que morir a su primera etapa para que surja de ella la siguiente etapa del desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? A todos y a todas nos pasa si dejamos que nos pase. Si dejamos que la inteligencia orgánica, si nos ponemos en actitud orgánica y dejamos que la inteligencia orgánica comande nuestras vidas, ¿no? y no la mecánica que debe estar al servicio de esta otra, ¿no? Fijaros que en cada crisis, en cada ruptura, en cada etapa de nuestra vida, algo tiene que morir de nosotros, algo muere de mí. Y debo dejar que algo muera de mí, porque si no dejo que algo muera de mí, eso se queda ahí, se pudre. Estoy aguantando, ¿no? Estoy mecánicamente comportándome para no asumir que algo tiene que morir de mí, que algo se rompe y que ya no me sirve, es que realmente ya no me sirve. Esto me estoy refiriendo tanto a relaciones de pareja como al propio envejecimiento de las personas, como los cambios sociales, como los cambios como especie, ¿no? Y como los propios cambios individuales, el propio desarrollo de nuevas capacidades, el desarrollo de nuevos límites, ¿no? En cada etapa encontramos nuevos límites. A veces puede ser muy expansivo y los límites quedan muy lejos, ¿no? Y vamos muy hacia adelante, pero a veces, como por ejemplo en el envejecimiento, los límites se van estrechando. Pero es que cada etapa también, y cada muerte y cada renacimiento, implica también el desarrollo de nuevas formas de vincularme y de relacionarme.
quizá no sea necesario poner muchos ejemplos, ¿no? Porque en la vida de cada persona, mirad vuestras vidas, ¿no? Mirad vuestras vidas y mirad vuestras crisis y vuestras propias muertes y renacimientos para ver qué nuevas capacidades habéis desarrollado, qué nuevas formas de relación, qué nuevos límites habéis establecido entre vosotros y el mundo, entre nosotros y los demás. Por eso son tan importantes lo que llamamos los ritos de paso, ¿no? ¿Qué son los ritos de paso? Eso que en nuestras sociedades hemos olvidado completamente, ¿no? Y que Joseph Campbell, el gran padre de la mitología contemporánea, decía que por eso estaban tan llenos los divanes de los psicoanalistas, porque hemos olvidado los ritos de paso, ¿no? Estos ritos que nos ayudan a morir a una parte de nosotros y a renacer de alguna manera, ¿no? Fijaros que en la mayoría de sociedades primitivas, las que llamamos primitivas, entre muchas comillas, cada vez con más comillas, porque cada vez vemos que podemos descubrir y podemos redescubrir esas sociedades como, no como grandes sociedades modélicas para nosotros, pero sí que podemos sacar muchas cosas de ellas y recrearlas en nosotros mismos, ¿no? En nuestras propias sociedades. En la mayoría de sociedades primitivas, los mayores suelen ayudar a morir a los jóvenes con los ritos de paso, ¿no? Que en cada sociedad son distintos dependiendo de la imaginación mitológica de cada lugar, ¿no? Pero les ayudan a morir y a renacer. ¿Cómo? Hombre, pues les hacen sufrir. Claro que les hacen sufrir, sí, pero también les cuidan mucho. Es decir, les están diciendo, tienes que sufrir, tienes que dejar, por ejemplo, en un rito de la pubertad, pues es dejar, apartarte del apego materno, ¿no? Tienes que dejar atrás el apego materno, pero mira lo que te ofrecemos, ¿no? Te ofrecemos o ser cazador o ser lo que sea. Claro, estos ritos nosotros nos negamos mecánicamente, ¿no? Muy mecánicamente y muy reactivamente, porque creemos que si perdemos algo de eso, ¿no? Nos vamos a perder a nosotros mismos, ¿no? Precisamente porque nos identificamos mucho con nuestro ego, con nuestra parte de nosotros que se aferra, ¿no? Se aferra a una idea concreta, a una identidad concreta y nos cuesta mucho dejar ir eso, ¿no? Entonces, claro, creíamos pues, o que éramos estupendos o que éramos personas muy abiertas o creíamos que íbamos a ser felices en algún momento dado de la vida o creíamos que íbamos a tener nuestro gran momento y pasan los años y eso no es así, ¿no? Entonces, evidentemente nos damos cuenta de que tenemos que ir soltando, ¿no? Tenemos que dejar morir algo de nosotros. Esa condición de que haya un sentido del renacimiento en nosotros mismos, ¿no? Precisamente esto es la actitud orgánica, ¿no? Y es para mí profundamente filosófica. Yo entiendo la filosofía como el cultivo de esta actitud orgánica. Ahora vamos a profundizar un poquito más en la actitud orgánica. Para empezar, lo más importante de colocarnos en una actitud orgánica, digo yo que es no juzgar, no condenar la mente mecánica. Nuestra vida es así es como es, ¿no? Y así es necesariamente. Todo lo que ocurre necesariamente nos lleva a algo necesario precisamente porque estamos en el momento en que estamos, ¿no? Estamos en el momento evolutivo en que estamos. Sí que es cierto que yo creo, y yo lo creo basándome en otros, esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dicen otras personas y yo lo comparto con vosotros, ¿no? Y lo transmito, ¿no? Que es un poco mi función. Sí que creo que se nos está abriendo una nueva posibilidad. ¿Por qué creo que se nos está abriendo una nueva posibilidad de entendernos y de sentirnos como humanos en general de forma distinta? Bien, pues porque el desarrollo de la mente mecánica ha llegado a un punto en que se ha girado en contra de sí misma. Es decir, un desarrollo que en teoría nos tenía que llevar a una mejor supervivencia, nos está llevando manifiestamente a una especie de suicidio colectivo, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Esto no hace falta... Está en el ambiente, ¿no? Vemos que si continuamos haciéndole caso a esta mente mecánica, a esta forma de hacer las cosas,
no es que nos vayamos a cargar el planeta, no, es que probablemente la especie humana le sea muy difícil sobrevivir, ¿no? Es decir, que sus propias armas de supervivencia se están girando en nuestra contra, ¿no? La propia mente mecánica, evidentemente ya sabemos que tiene esas dos caras, ¿no? Es tan útil como destructiva. Delante de esta situación, tenemos la oportunidad de, y lo digo con todas las letras, darnos cuenta. Darnos cuenta de cómo somos. Darnos cuenta de cómo funcionamos de forma muy mecánica, absolutamente mecánica, porque no nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿no? De darnos cuenta de cómo funcionamos. Tanto en las relaciones sociales, como en las relaciones de pareja, como en las relaciones internas de cada uno y cada una consigo mismo y consigo misma. Las relaciones familiares, las relaciones laborales, económicas, culturales, las relaciones de la especie con el resto del cosmos. Podemos darnos cuenta. ¿Y qué es ese darse cuenta? Esta expresión se utiliza en algunos ámbitos terapéuticos. En inglés se le dice insight, lo escribo por aquí, insight. Insight es muy interesante describir qué quiere decir insight, porque literalmente quiere decir visión interna, algo así como visión interna. Pero el significado de insight va mucho más allá que el de mera visión. No es simplemente ver, implica también un sentir. Volvemos al principio, ¿no? Estamos hablando de sentirnos de forma distinta. Pues bien, me parece a mí que el darse cuenta, el insight, el ver realmente cómo somos, es un acto del organismo, no del mecanismo. Es ya una actitud orgánica. Es ya un paso más adelante, ¿no? O un paso más arriba, digamos, ¿no? Es lo que esto se viene diciendo desde muy antiguo, ¿no? Desde las tradiciones hindús y budistas, desde la filosofía griega, ¿no? La conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia, ¿no? Este darse cuenta de cómo hacemos y cómo somos realmente. ¿Por qué digo todo esto, ¿no? ¿Por qué digo que el darse cuenta es un acto del organismo y no meramente otro acto mecánico? Esto, las personas que hayáis hecho terapia Gestalt lo sabréis, y los que no, no pasa nada, no es necesario haber hecho terapia Gestalt. El darse cuenta cambia algo. El darse cuenta no es un mero entendimiento mental, teórico, mecánico. No es cuando dices, ah, sí, ya lo entiendo, pero sigo haciendo lo mismo. No es cuando dices, ah, sí, sí, es verdad, yo pienso así, pero tú sigues haciendo otra cosa, mecánicamente. Que es lo que solemos hacer, ¿no? Decir, mi ideal es aquel, pero yo sigo comportándome de esta manera, ¿no? Es que no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hago, no? Pues sigo teniendo ese ideal, aunque no llegue nunca, ¿no? Esa sí es nuestra vida, ¿no? Esa es nuestra vida mecánica. En cambio, el darse cuenta implica siempre un cambio interno y muy, muy, muy alojado en el cuerpo y en la conducta. Ejemplos. Una vieja tensión que bloqueaba un miedo. Con el darse cuenta, esa tensión puede relajarse. Cambia algo dentro del cuerpo. Un acto de sinceridad con uno mismo, ¿no? Vaya, no era tan estupendo como yo creía. O resulta que soy un dogmático. Y lo soy, y es así. O resulta que tengo un dictador dentro de mí. Y me doy cuenta. Algo cambia dentro de tu cuerpo. Puede ser que se relaje algo dentro de tu abdomen. Puede ser que se relaje algo en tus cervicales, ¿no? Eso era la tensión con la cual tú estabas bloqueando el hecho de darte cuenta de cómo eres, ¿no? No querías darte cuenta de cómo eres, ¿no? Y estabas ahí con un mecanismo de defensa ante la propia realidad de que eras, por ejemplo, de que eres una persona dogmática y que defiendes ideas a capa y espada y que juzgas a los demás muy mal, aunque sea interiormente y aunque finjas que no lo haces, pero interiormente lo haces. Puede ser incluso que un dolor persistente disminuya o incluso que desaparezca con un darse cuenta, con un insight. O puede ser también un llanto que al fin surge liberador. Puede ser esto también, ¿no? Esto es un clásico.
Puede ser también que tomes la decisión de no volver a hacer algo, ¿no? Y que no lo hagas. No, esto ya no lo hago, esto ya no lo acepto. Que pongas un límite a una persona y realmente ya digas, no, ya está, se acabó. Puedes dejar de fumar, no lo sé. Muchos actos que vayan a nuestra conducta, que modifiquen nuestra conducta, que nos pongan en un plano distinto. Y que, de alguna manera, y esta es la frase titular de este remanso, desarticulen el mecanismo, porque el titular sería: el hecho de desarticular el mecanismo implica una evolución para el organismo. Repito, el hecho de desarticular algún mecanismo implica una evolución para el organismo. Es decir, el organismo exige, la vida orgánica nos exige que los mecanismos que vamos adoptando a lo largo de la vida y que seguiremos adoptando sean de alguna manera desarticulados, deshechos, desconstruidos. Claro, esto duele. ¿Por qué duele? Porque esos mecanismos suelen ser cosas pues, tan importantes como mi propia identidad. ¿Con qué me identifico yo? ¿Qué soy yo? ¿No? Pues yo soy así, yo soy de esta manera, y si no hago esto es que no soy yo. Y me da un miedo terrible distanciarme de eso. Os recomiendo por aquí arriba que veáis los los remansos sobre alienación e identidad, que hay 2 en este canal, y que hablan de esto. Pero otros mecanismos que desarrollamos en nuestra vida para sobrevivir también, entre los nuestros incluso, ¿no? Incluso entre los seres queridos, es el apego. Apego excesivo me refiero, ¿no? Hay un cierto apego que es normal y habitual y que no creo yo que sea enfermizo. No sé a partir de cuándo es excesivo, pero a partir de cuándo te hace daño, ¿no? Apego a personas, a una persona, por ejemplo, a una pareja o un amigo o una hermana o a quien sea. Apego a los libros, por ejemplo, ¿no? Apego a mi propia identidad. Apego a los bienes materiales. Apego a cantidad de cosas, ¿no? A una bandera o a un equipo de fútbol. Pero no solo eso, hay más mecanismos que podemos ir desarticulando y que la vida del organismo nos va avisando a través de los años, ¿no? Tienes que desarticular esto. Lo que pasa es que a veces, normalmente y mecánicamente, hacemos oídos sordos a esos avisos, ¿no? Pero, por ejemplo, la memoria infantil, en la que a veces estamos muy bloqueados. Sobre todo por lo que respecta a relaciones amorosas, seguimos, la mayoría de personas, anclados en patrones infantiles. Suele pasar más en los hombres, pero también pasa mucho en las mujeres. La ansiedad por el reconocimiento, que nos habla de nuestra entrada en el mundo social cuando éramos niños, ¿no? Y hemos, digamos, cosificado, ¿no? Hemos solidificado nuestros mecanismos de relación con los demás. Y los hemos ido manteniendo porque no hemos pasado por ritos de paso en los que nos dijeran, eso tiene que morir, déjalo a un lado ya. Todos estos mecanismos, ¿no? Nos duelen, claro. ¿Son ilusorios? Sí, pero duelen. Las ilusiones duelen, podríamos decir, ¿no? Pues bien, es el encuentro de la inestabilidad que nos produce la desarticulación de los mecanismos. Y no solo el encuentro con esta inestabilidad, sino el acoger con los brazos abiertos, y esto es lo difícil, esta inestabilidad. Es precisamente esto lo que nos hace dar un paso. ¿Un paso qué? Un paso liberador. Liberador y renovador. Morir para renacer. No es la idea. Yo os diría, esto es la idea, pero es que no es una idea. Esto es una realidad que hay que sentir y que hay que vivir. Este paso que podemos dar, este acto desarticulador, hecho ya desde una actitud orgánica, puede ser placentero o puede ser doloroso. Puede ser un dolor que de repente desaparezca. Puede ser ese llanto liberador que después ¿no? Suspiras y es muy placentero. O puede ser el darse cuenta de que eres un dogmático, de que soy un dogmático o de que soy un pasivo-agresivo que manipulo a los demás. Y eso es doloroso. Pero siempre, siempre, sin excepción, es liberador. Siempre es liberador. Porque es lo que
es lo que nos exige el crecimiento orgánico de la vida. Este gran organismo en el que vivimos todos y que todos somos, en el fondo. Ahora me diréis, muchas personas podrán estar pensando, o incluso si me tuvieran delante me dirían, no hace falta que nadie me lo diga, ahí tengo una vocecita interna, mía propia, desde hace muchos años, que me dice, ¡buah! ¡Qué fácil es decir esto! ¿No? ¡Qué fácil es decirlo! Es la voz del mecanismo, precisamente, ¿no? La voz del mecanismo que distingue entre decir y sentir, entre pensar y sentir. Pero no, realmente no, amigas y amigos, no es fácil decir esto, no es nada fácil decirlo. Han sido necesarios muchos milenios de sufrimiento y han sido necesarios incluso mis propios años de sufrimiento y los que vendrán para que yo ahora esté aquí diciendo algo que han dicho otros antes que yo y que no es nada original. Tal vez ahora sea más necesario que en otras épocas, no lo sé. Veámoslo entre todas y todos, esto yo no lo sé. Pero no es fácil, no ha sido fácil llegar aquí. Sí que podemos intuir que realmente la dirección de la actitud orgánica se basa un poco en reconocernos como animales en evolución. Reconocer que no somos ni seremos perfectos. En aceptar que nos queda mucho por aprender y sobre todo que nos queda mucho por desaprender. Que en cada nueva etapa, en cada nueva ruptura, en cada nueva crisis, en cada nueva muerte, nos veremos obligados a desaprender, siempre y cuando estemos en actitud orgánica y no nos aferremos mecánicamente a lo que somos. Y yo creo que, para terminar, no solo tenemos que aceptar esto, ¿no? Que somos animales en evolución, que no vamos a ser nunca perfectos y que tenemos que aprender y desaprender, sino es que tenemos que empezar a convencernos, fijaros con cuánta precaución lo digo, ¿no? Tenemos que convencernos de que debemos reivindicarnos como animales en evolución y como animales que tienen mucho que aprender y que desaprender. Muy bien, amigas, amigos de Filosofía Viva, aquí termina el remanso de hoy, el último remanso del año 2020. Espero veros pronto, ya en 2021, en un nuevo remanso, incluso os podemos ver por el web. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado, espero que hayáis pasado un buen rato. Podéis escribirme al email, lo pongo por aquí abajo, podéis visitar el web o hacer lo que os dé la gana el resto de vuestras vidas, siempre y cuando podamos tener en cuenta que hay otras opciones de pensar y de sentirnos, sobre todo, de sentir qué es lo que somos. Bien, hasta la próxima, que os vaya muy bien. Chao.